Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les tengo esta idea, es un gnomo conejo primaveral, sí, una idea diferente. Yo sé que por ejemplo en Colombia no celebramos mucho de esta forma, pero quise darles y compartirles una idea diferente, entonces espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Aquí les muestro, miren, así queda terminado. Ustedes ya me imagino vieron la foto al inicio del proyecto, entonces tienen que darse una idea de cómo quedó, pero les voy a enseñar cómo trabajarlo. Mil gracias a nuestros miembros del canal, a las personas que se encuentran en el chat, a todos los que nos regalan su me gusta, que es un me gusta, nos dejan sus comentarios allí en la cajita de comentarios, comparten, que eso es muy importante también para que llegue nuestro contenido a muchas personas, y suscríbete gratis allí en el botón rojo. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, entonces estos son los moldes, las piezas que voy a necesitar. Necesito también que pongan mucha atención, valga la redundancia, para que entiendan el trabajo y en qué piezas van a dejar tolerancia para costuras y en qué piezas no. Por ejemplo, para el gorro es una pieza doble, o sea, doblé la tela, ¿sí? Aquí pueden verla, doblé la tela y dejé para la costura, ¿sí? Para la costura dejé aproximadamente 1 centímetro, 8 milímetros, y en la parte baja no dejé, porque la parte baja no la voy a coser, porque es el gorro, lo voy a poner, entonces no necesito dejar tolerancia, pero aquí como si voy a coser necesito. Esta es una pieza. Para el cuerpo son 2 piezas y dejo tolerancia para la costura. Para la base del cuerpo es una pieza y dejo tolerancia para la costura, debe ser igual a la que se deja para el cuerpo. Saco una base en cartón del tamaño exacto del molde, no le dejo tolerancias, exactamente del tamaño del molde. Miren que yo aquí lo mido y se ve lo que dejé, que la tela es más grande. Para el cartón es preciso. Para los pies, ¿sí?, del conejito son 2 piezas estas circulares. Para las orejas son 4 piezas en total, 2 en el color que quiero decorar la oreja y 2 en peluche, de este peluche ovejero. ¿Listo? En todas voy a dejar la tolerancia aproximadamente de 1 centímetro para la costura. Para los brazos son 4 piezas, para la nariz es una pieza, para los zapatos, las patitas, voy a sacar 2 piezas, ¿sí?, en cartón. Miren, este es el molde, está a ras, ¿sí?, luego así a ras, 2 piezas, y en la guata, esta guata debe ser de la guata prensada, pueden utilizar también foamy del grueso, voy a sacar también una pieza. La pueden marcar con el cartón o la pueden marcar con la plantilla que les comparto, una pieza para cada uno. Ahora lo corto para que me quede exacto, a ras de molde. ¿Listo? Espero que sea muy claro. Recuerden que igual en la descripción allí le dejo el enlace de los moldes y también la lista de materiales que voy a utilizar. Aquí brevemente, este es fieltro o pañolensi, este también es pañolensi, pero este es como un poquito más suave. Este es también es pañolensi en blanco. Creo que la única tela diferente es la de la nariz, que ustedes pueden utilizar jersilón, piel de ángel, piel de durazno, suavetina o duvetina, cualquiera de esas pueden, que sea de color durazno pálido. Los colores se los dejo a disposición, a gusto de ustedes. La puntada que voy a hacer, puntada recta continua tipo máquina. Igual ustedes saben que yo todo les enseño y les comparto, pero lo repito para las personas que nos ven por primera vez. Y con esto comenzamos. Bueno, voy a empezar entonces a coser el cuerpo de los laterales y la parte superior, pero como va a llevar esta pieza de cartón, entonces lo que voy a hacer es coser todo el contorno, pero dejo el espacio que corresponde a la entrada de este cartón cuando lo ponga al derecho, de aquí hasta aquí. ¿Listo? Luego, cuando sea el momento, daré vuelta para poner el cartoncito. Por ahora no lo necesito. Y la misma puntada para adelantar sería aquí en el gorro, solamente en la parte recta, aquí solamente puntada recta continua, que es la que les voy a mostrar. Y en los brazos voy a coser también por todo el contorno, pero dejo un espacio para luego poder dar vuelta a la pieza y también rellenar cuando sea el momento.
Entonces voy a empezar a coser. Aquí voy a ubicar la pieza aproximadamente donde necesito luego introducirla y a partir de allí coso. Buen nudo, ustedes saben que me gusta ser generosa con los nudos para que no se me vaya a dañar en un futuro o a desbaratar mi muñeco en un futuro. Bueno, aquí ya cosí las piezas que les indiqué. Algo que debo corregirles y espero de pronto no hayan adelantado trabajo, que primero hayan visto el video y luego sí empiecen a trabajar, es que en esta pieza que es el cuerpo, yo les hablé de dejar el espacio para luego introducir el cartón. Y cuando les dije que había que unir las piezas, también les dije que había que hacerlo en la parte baja. La parte baja no, porque tiene su propia pieza, ¿sí? Y por eso es el cartón. Para que nos dé una base más firme, más segura. Entonces en esta pieza solamente vamos a coser los laterales y la parte superior, dejando el espacio para poder introducir luego el cartón. Y luego cuando ya esté en esta posición, ahora sí voy a poner esta basecita, miren. Sí, eso nos va a permitir que el cuerpo quede mejor, que lo puedan ubicar donde ustedes quieran y decore. Y en cuanto al gorro, miren, aquí ya lo cosí como les indiqué, y los bracitos, miren, también la misma puntada por todo el contorno, y dejé el espacio para ahora dar vuelta a la pieza para poder rellenar. Listo, aquí voy a sujetar con alfileres y luego voy a coser todo el contorno. Bueno, así queda entonces la pieza, ya ella conforma el cuerpo. Entonces ya tengo cuerpo, gorro, brazos, y a continuación voy a trabajar las orejas. Las orejas, como ya les indiqué, es una pieza en peluche de este ovejero, y el fleece, bambino o pañolensi, del color que ustedes prefieran. Yo tengo este de cuadros que me gusta mucho, se va a ver muy primaveral, muy lindo. Entonces voy a empezar a coser todo el contorno, y acá sí dejo abierto para luego dar vuelta a la pieza. Miren, aquí les muestro cómo queda. Entonces vamos a coser con la misma puntada. Bueno, así quedan entonces las orejitas. Ahora les daré la vuelta a todas las piezas, les daré la vuelta para empezar a rellenar. Pero por ahora voy a empezar a trabajar las patitas. Miren, yo tengo estas piezas circulares que van a conformar como el cuerpo de la patita, pero necesito el cartón, y ya corté también la guata a ras de molde. La voy a pegar para empezar a darle forma a las patitas del conejo. Entonces aquí listo. Entonces los dejo aquí a un lado y voy a empezar a trabajar la circunferencia. Voy a hacer puntada intermedia como si fuera una bolsita. Cuando eso esté todo surcido, introduzco el pie. La guata va a quedar hacia, por decir así, es lo que se va a ver en la patita. En realidad el cartón va a quedar en la parte interna. Entonces voy a surcir toda esta pieza, las dos, ¿sí? Porque son las dos patitas. Esta es una pata y esta es otra. Bueno, así va quedando. Miren, si yo quiero lo surco todo, listo, pero les voy dando una idea.
Si va quedando, pongo una de las patitas adentro. Recuerden que la guata va hacia abajo y el cartón hacia arriba. Y empiezo a apretar. Y esto me va dando ahora la forma. ¿Listo? Miren, así igual va dando forma. Yo voy apretando, apretando. Y llega un momento en el que en esta parte, si quiero lo llevo más, que tenga más tela la circunferencia hacia adelante y más poquita hacia atrás, así, y empiezo a apretar. Y en esta parte de adelante uso algodón de relleno para darle la forma de los dedos. Ya les voy mostrando. Voy a poner en la parte de adelante para que se vaya viendo como la forma. Yo voy apretando, apretando, y ustedes poco a poco van viendo como la formita de los dedos. Bueno, cuando ya he terminado de rellenar, ¿sí? Como pueden ver, hago bastante fuerza, ¿sí? Hago fuerza con la tela y el hilo, y empiezo a pasar costura de un extremo al otro o de un lado al otro. ¿Listo? Miren, así como se ve en la imagen, hago buena presión y empiezo a pasar la aguja, uno para sellar y evitar que se salga el algodón, y lo otro es que voy tomando la tela y al irla apretando, entonces también se va dando la forma de la pata en la base, ¿sí? La parte baja o la parte que no se está viendo en este momento en la pantalla. Si necesito relleno, pues voy rellenando un poquito más. Este estilo de patita, de conejo, este estilo es para cuando no se va a ver como el empeine, sino que solamente se alcanzan a ver los dedos y las huellitas. Entonces pongan mucha atención. Si de pronto quieren repetir esta parte, pueden repetir, iniciar el proceso, y van notando cómo yo voy haciendo fuerza con el hilo y la aguja y la tela, y le voy dando forma a la pata del conejo. Bueno, ya después de sujetarlo bien, esta parte no se preocupen que no se va a ver. Este tipo de pie, por decirlo así, es para cuando uno pone sobre el cuerpo y solamente se va a ver es la parte del frente y de pronto un poquito los detalles del lado, pero de resto nada. Aquí tomé una aguja capotera, de 7 centímetros, introduje 3 hebras por el ojo de la aguja, 3 hebras, y las anudé en el extremo. ¿Listo? Esto es para darle un efecto de los deditos. Entonces en total, cuando ustedes cuentan aquí, serían 6 hebras. ¿Listo? Aquí voy a introducir aproximadamente en la mitad y lo voy a llevar a uno de donde empiezan los dedos. Entonces, por ejemplo, aquí, si la aguja la quieren más grande o la tienen más grande, también sirve. Aquí yo estoy buscando el cartón donde está el primer dedito. Entonces lo estoy mirando y ahí va a salir la aguja, o aproximadamente. Estoy buscando lo más cercano. Lo que pasa es que es diferente mi ojo al que se ve en la cámara. Entonces creo que es aquí. Listo. Saco, ahí va a quedar el nudo, y saco el primer dedito. Miren, así. Llega a través de nuevo al nudo, voy al otro dedito y hago la otra seña con el hilo negro. Lo llevo de nuevo.
Bueno, ahora con los dedos ya hechos, ahora lo que voy a hacer en la parte de la planta de la patita es poner en foamy, perdón, en fieltro. Bueno, también lo podrían hacer en foamy. Las huellitas de los pies. ¿Listo? Entonces voy a pegarlas con silicona. Si ustedes quieren pueden pegarlas o coserlas como mejor les parezca. Bueno, y así quedan entonces las patitas. ¿Listo? Estas patitas les sirven para todo proyecto que ustedes quieran hacer, en las que los piecitos estén así acomodados en el conejo. Entonces aquí ya estas las tengo listas. Y ahora voy a empezar a trabajar la nariz. En este caso, recuerden que estoy haciendo como un gnomo conejo, sí, como uniendo un poquito la Pascua, la primavera y todo combinado. Igual esta técnica sirve para cualquier otro trabajo, cualquier otro gnomo. Aquí tengo una circunferencia con la que voy a hacer la nariz. Entonces voy a empezar, igual que como hice con la circunferencia de las patas, voy a surcir por todo el contorno, lo relleno y sello. Bueno, ya con la nariz lista, ya tengo todas las piezas, se puede decir que para empezar a rellenar. Aquí por ejemplo tengo el cuerpo, le voy a dar vuelta al cuerpo, a las orejitas, los brazos, todo. Y recuerden que el cuerpo lleva base, entonces voy a introducir la base y luego relleno. Bueno, miren cómo quedan las piezas, relleno. Ya vieron las patitas, el cuerpo, la nariz y los brazos. El gorro por ahora no, porque todavía no lo he armado pues para ponerlo aquí en el cuerpo. Las orejitas quedan así, no las voy a rellenar. Miren cómo quedan de bonitas con el peluche. Y ahora entonces a continuación voy a sellar brazos y cuerpo. La puntada que voy a utilizar, puntada invisible. Introduzco en la parte interna el nudo y lo que hago es que subo hacia la izquierda, bajo hacia la izquierda, subo hacia la izquierda, bajo hacia la izquierda, así hasta terminar aquí. Esta puntada permite que el trabajo quede mejor, que no se noten imperfecciones, ¿sí? Pues que se vea estético. Si no les importa, pues lo pueden sellar como quieran, pero la verdad yo les enseño para que ustedes aprendan. Entonces aquí voy poniendo y uno va haciendo la puntada y va alando, miren, y se ve similar a la que se hizo al revés.
Bueno, ya tengo todas las piezas que se necesitaba sellar. Miren, aquí se ve la puntada invisible que queda bien trabajada. En los bracitos también, miren, aquí lo hice y queda listo. Y ahora entonces voy a empezar a darle forma. A las orejitas no las sellé porque ellas van a ir en el gorro y también va a tener un contorno para decorar, entonces por eso no hubo necesidad de sellarlas. Pero entonces ahora con silicona voy a pegar las patitas. Ustedes miran si las pegan así o en este sentido. A mí me gustan así, ¿sí? Que se vean como acostadas, que se vean así como si estuviera sentado y los piecitos hacia los lados. Ese es el estilo. Se aplica muy buena silicona porque la idea es que pegue muy bien en el trabajo y que no se vean las imperfecciones de su costura. ¿Listo? Entonces pego con silicona y a los dos lados voy haciendo esto. Ya les muestro para que lo vean. Así. Bien. Y los brazos también cualquiera tomo, los pongo en la parte superior acá. También los pego con silicona y si quieren pueden hacer unas puntaditas por todo el contorno para sujetarlo y que quede ya bien unido al cuerpo. Bueno, miren, así que los brazos y los piecitos o las patitas. Ahora lo que voy a hacer, bueno, me toca esperar a que seque muy bien, todavía le falta. Entonces hay que hacerle presión varias veces o ponerlo hacia su cuerpo. Lo sostienen bien hasta que seque perfectamente. Ahora voy a utilizar de este material, se llama vellón. Es para hacer las barbas. Aquí, miren, les muestro la etiqueta para que sepan. Vellón, miren, aquí dice vellón. Listo. Este dice que el color es 6, que viene en 3 metros y bueno, allí tiene información. Las personas que no lo encuentren en su ciudad pueden hacerlo también, lo hacen con lana escolar, la peinan. Yo les enseñé en un video cómo se hace con lana escolar, lo peinan muy bien, luego lo planchan con la plancha del pelo o la plancha de la ropa y les da una textura muy similar, a veces hasta más suavecita. Listo, pero yo les muestro para que de pronto se den una idea. Bueno, aquí tengo entonces el vellón. Necesito sacar una pieza para hacer la barba, ¿sí? Para hacer la barba del gnomo. Entonces lo voy a estirar un poquito, ¿no? Lo estira y él se va rompiendo. Entonces vamos a estirarlo un poquito para irlo rompiendo y que nos dé el efecto que estoy buscando. Entonces aquí ya quité una parte. Miren cómo nos va quedando. Voy a mirar qué tanto voy a usar. Sí, no sé si voy a utilizar mucho o poquito, pero aquí ustedes se van dando una idea. Con las manos uno peina, se puede decir que uno peina y le va dando este efecto, así como de barba desaliñada. Entonces voy a mirar cuánto necesito para pegarlo, porque la verdad necesito poquito. O sea, no es, fue más lo que quité de la pieza que lo que necesito, porque la idea es que no vaya a tapar tampoco totalmente los pies del conejo o del gnomo conejo, sino que tape sola un poquito. Bueno, voy a anudar y el resto lo voy a guardar. Con un pedacito lo puedo anudar aquí. Suave porque de pronto se puede romper también, ¿no? Es muy delicado. Creo que allí, creo que esa va a ser la parte que necesito. Bueno, ahora tengo la nariz, voy a ponerle bastante silicona y lo pego haciendo presión. Bueno, a continuación, bueno, les muestro.
para que vayan viendo cómo va quedando. Hacia el frente y hacia atrás. ¿Listo? Entonces, ahora voy a poner el gorro. Al gorro debo ponerle algodón de relleno para que quede bien, ¿sí? Para que quede firme, en cuanto a que no quede todo blandito o que se vea vacío. La idea es que él se vea lleno. Entonces voy a poner un poco de algodón y lo voy a ubicar. Miren, lo voy ubicando aquí, así para que lo vayan viendo. Atrás también pego con silicona. Listo, para que me dé firmeza, pego todo el gorro con silicona. Bueno, ya pegué el gorro, sí, al contorno del cuerpo. Aquí falta todavía un poquito para que seque bien. Listo, lo dejo secar entonces bien un rato, y mientras tanto, mientras voy trabajando en otras partes. Este es el que va a ser el borde del gorro. Si ustedes ven mi gorro de color naranja, y yo estoy como combinando varios tipos o estilos de cositas en mi muñeco. Es gnomo, es conejo, pero yo quiero que el gorro sea como una zanahoria. O sea, todas estas cosas locas se me parecen a mí en mi cabecita. Entonces yo voy a hacer una boa. Miren, corté una pieza, ya les digo de qué tamaño es la pieza. Bueno, voy a tomar una regla aquí aproximadamente, porque hay unos sitios, unos lados que están un poquito más anchos, de 9 centímetros, y el contorno es el que corresponde al gorro. Listo, entonces voy a hacer una boa. Aquí voy a doblar así la pieza y luego voy a poner silicona, y esta otra pieza la llevo al frente y me queda así. Y esto lo quiero poner aquí alrededor del gorro, pero primero pongo las orejas, ¿no? Sino que les voy dando las ideas para que ustedes vayan viendo qué es lo que quiero lograr y qué es lo que les quiero compartir. Entonces aquí voy a empezar a hacer esta boa, y primero pego las orejas y luego pego la boa. Bueno, ahora sí, ya está todo listo, pegado, la boa ya la tengo también lista. Bien, y ahora entonces voy a pegar las orejitas. Miro a más o menos a qué altura las voy a pegar. No puede ser arriba, porque como el borde del gorro, la boa del gorro va a tapar las imperfecciones de las uniones de las orejitas, entonces tiene que estar aquí, muy cerca, listo, muy cerca del borde. Entonces aplico silicona y pego. Bueno, así va quedando. Yo les voy mostrando cómo va quedando, ¿sí? Para que ustedes se den una idea. Ustedes pueden poner lo que ustedes prefieran, lo que más les guste. Y aquí voy a empezar a pegar la boa. Entonces empiezo acá atrás, por todo el borde me voy yendo. Entonces voy aplicando y así voy tapando imperfecciones para que se vea lindo.
Y bien amigos, entonces así quedó este gnomo conejo inspirado tanto para la Pascua como para la primavera, dependiendo pues de cada país que lo celebra. Nosotros en Colombia normalmente no celebramos la Pascua con conejitos, mucho menos con gnomos, pero quería darles una idea original que ustedes puedan hacer, compartir, regalar, vender y que sea diferente, ¿sí? Que no siempre sea lo mismo. Espero que sea de mucha ayuda, que les guste la idea, que me regalen su me gusta, que es muy importante para el algoritmo de YouTube, que me dejen sus comentarios, que compartan, y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas allí en el botón rojo, que es totalmente gratis. Mil gracias a nuestros miembros del canal, a las personas que se encuentran en el chat, a todos los que nos apoyan, mil y mil gracias. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal, Arte en tus manos. ¡Hasta pronto!